Canal 13, Televisión, presenta... Las distintas regiones montañosas de Sudamérica poseen características propias y diferenciadas entre sí. Los cordones más australes de la cordillera de los Andes se destacan por su gran aridez, especialmente las laderas orientales en territorio argentino. La provincia de Mendoza, recostada contra el cordón montañoso de los Andes, ofrece la peculiaridad de un clima agreste. Desde el centro nos dirigimos 400 kilómetros hacia el sur. Nuestro objetivo, Malargüe. El nombre de esta región deriva del vocablo mapuche Malalgüe, que significa lugar de bardas. Estas bardas o elevaciones del terreno eran utilizadas primitivamente como sitios donde podía encerrarse el ganado a manera de amplio corral. Por ello, Malargüe es también conocido como lugar de corrales y es indicio de las gigantescas concentraciones de ganado que antiguamente caracterizaron a este sitio. Un sitio donde la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor, en el rumor de los ríos montañosos, en el helado silbido de los vientos, en la imponencia del macizo andino, con sus insondables secretos. Sobrevolábamos la ciudad de Malargüe, enclavada al pie de la cordillera andina. Allí, sus pobladores, descendientes de colonos y fortineros, deben dominar una geografía que, aunque hermosa y misteriosa, resulta hostil. Poco tiempo después estábamos en camino hacia una de las reservas naturales fascinantes del mundo animal. Un sitio único para apreciar el comportamiento de gigantescas comunidades de aves que se concentran en... Es un lugar de apostadero de aves migratorias que se desplazan desde el hemisferio norte hacia el sur. Y en estos momentos, en esta época, ya estamos recibiendo un gran número de especies que vienen desde Canadá, Alaska, Estados Unidos, básicamente. Por otro lado, esta laguna constituye un lugar de nidificación de cisne de cuello negro que creemos uno de los más importantes del país. Estos datos según los estudios que ha hecho la Universidad Nacional de La Plata. Además, y siempre siguiendo estos importantes trabajos de investigación, Giancanello cuenta con una gran diversidad específica, o sea que consideramos que sobrepasamos las 100 especies de representantes de aves. Este arbusto es una de las pocas especies arbustivas que crecen en la estepa salina que rodea Giancanello. Es una planta, como las que acompañan a la misma, que debe soportar severas condiciones de salinidad en el suelo, producto de estar ubicada en las proximidades de Giancanello. El nombre común de este arbusto es vidriera, probablemente por la facilidad con que se quiebran sus ramas estando seca o aún estando verde la planta. Y el nombre científico es Suaeda divaricata. Esta especie, con 4 o 5 acompañantes, son las únicas que pueden soportar las condiciones de salinidad de este ambiente, que rodea a la laguna.
Para tener una idea, debemos decir que un suelo agrícola normalmente puede tener hasta 3.000 o 5.000 micromos de conductividad. En la zona de Llancanelo, los suelos superan los 100.000 micromos de conductividad. Otra de las especies que vegeta en las proximidades de Llancanelo es el conocido como vinagrillo en la zona. El nombre científico es Salicornia ambigua. Es una especie que soporta, como hemos repetido anteriormente, grande salinidad en el suelo. El ingeniero agrónomo de la expedición nos mostraba el contenido salitroso de la vegetación de Llancanelo. Muy cerca de la línea fronteriza entre la Argentina y Chile, semioculta entre las laderas de los cerros cordilleranos, a unos 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentra una verdadera curiosidad topográfica conocida por los lugareños como el Pozo de las Ánimas. Esta formación circular de unos 300 metros de diámetro y 90 de profundidad aloja un espejo de agua de gran transparencia y, debido a su ubicación de alta montaña, reúne condiciones óptimas para realizar y filmar una exploración de buceo de altura. El ingeniero Gabriel Cabrera nos explicaba la formación del pozo. En el proceso que se supone que es el de formación del Pozo de las Ánimas, han debido coincidir tres factores geológicos. En primer lugar, la disposición en la zona de un terreno geológico salino formado en la era mesozoica, es decir, en la era secundaria, hace 150 millones de años, compuesto por calizas de calcio y de magnesio. A partir del fracturamiento que ha tenido este sustrato salino en los movimientos orogénicos del terciario, se ha podido dar oportunidad al ingreso de agua de tenor ácido, que sería el segundo factor que ha contribuido a la formación del pozo. Esta agua ha disuelto estas calizas y ha formado las denominadas dolinas o simas, grandes socavones en profundidad. El tercer fenómeno que ha de sumarse para la formación de los pozos es la existencia de una gruesa capa de sedimentos cuaternarios en la parte superior del pozo. Y así, de hace aproximadamente del orden de unos pocos millones de años, ha debido producirse un hundimiento que ha formado estos pozos. En estos gráficos podemos esquematizar el proceso indicado recién. Aquí esta capa caliza ha sido socavada por la acción disoluble de las aguas y se ha ido agrandando la dolina hasta que, llegado el momento, por el peso del potente sedimento cuaternario, se ha producido el colapso que da el aspecto actual del Pozo de las Ánimas. Para facilitar el operativo y disminuir los riesgos del descenso y ascenso, colocamos una rampa para la tarea de traslado de hombres y equipo de filmación y buceo. Guantes. Sí, acá está. Capuchas. Está bien enredadito. Botas. La majestuosidad de este sitio cordillerano, muy cerca de las nubes y del cielo de los Andes, y el misterio que entraña el espejo de agua del fondo del pozo y su inaccesibilidad, han sido factores que confirieron al lugar características supersticiosas. Precisamente su nombre responde a diversas creencias y leyendas regionales, desde las que aseguran que el pozo es un ojo de mar comunicado con el océano, hasta aquellas que lo definen como un río subterráneo, asomado a la superficie y que atrae y arrastra todo cuerpo que se introduce en él. Otros pobladores lo señalan como un antiguo lugar de sacrificio utilizado por comunidades aborígenes de la región, es decir, un sitio poblado de ánimas,
según la fantasía popular de estos valles cordilleranos. El material aluvional que compone sus colosales barrancas representaba un serio peligro por la posibilidad de desprendimientos debido al roce de las cuerdas o de la silla contra las salientes rocosas, de manera que debíamos realizar la operación de descenso con mucha precaución. La realidad y la leyenda del Pozo de las Ánimas despertaba nuestra curiosidad y alentaba el espíritu de aventura de todo el grupo, en tanto continuaba sin pausa la operación de acceso al lecho del gigantesco hoyo. Muchas veces el descenso se veía obstaculizado por las características de las abruptas paredes y en ocasiones resultaba difícil mantener el control de la silla. Muy pronto iniciamos el ensamblado del bote neumático para realizar la exploración subacuática. El espejo de agua de unos 160 metros de diámetro y cuya profundidad desconocíamos, le otorgaba al sitio un encanto particular. Finalmente iniciamos la filmación subacuática. A pesar del intenso calor reinante en el pozo, encontramos el agua muy fría, proveniente de vertientes subterráneas y de los deshielos de la zona. Las mediciones de temperatura dieron como resultado 14 grados centígrados en la superficie y solo 5 grados en el fondo. El lecho del pozo estaba cubierto de rocas aluvionales de coloración grisáceo verdosa. Según avanzaba la exploración, comprobamos la escasa vegetación subacuática. Tampoco encontramos peces, y la casi inexistente fauna acuática está constituida por escarabajos adultos, larvas de insectos y minúsculos crustáceos. Según el análisis de las muestras, sus aguas fueron clasificadas como levemente salinas. Calcio, magnesio, sodio y potasio son sus principales componentes. Durante el recorrido submarino, hallamos en diferentes sectores emanaciones de gases provenientes de las porosidades del suelo calcáreo. Por consiguiente, tomamos muestras de las burbujas para su posterior análisis. El nombre aborigen del pozo es Trolopecó, voz araucana que significa agua del gritadero de las almas, en alusión a una vieja leyenda que refiere que todas las noches las almas de las montañas iban a llorar al pozo. Allí, entre relámpagos y truenos, una gran luz emergía del agua y comenzaban entonces los aullidos y sollozos de los volcanes arrepentidos de tanto pelear entre ellos. Según la tradición, cuando las aguas del pozo crecían, era porque la noche anterior las almas de las montañas habían llorado demasiado. Hoy, para muchos, el Pozo de las Ánimas es un curioso fenómeno topográfico, pero para otros aún encierra el enigma de viejas creencias. Las coplas rítmicas de la cueca en la voz anciana de sus últimos pobladores configuraban un testimonio propio de estas lejanas regiones. Un canto apergaminado que entrelaza recuerdos y vivencias en un paraje donde la vida misma es un desafío cotidiano. Allí, en la Payunia, hombres y mujeres deben luchar tenazmente contra un clima adverso, lo que exige una gran fuerza de espíritu. Las escasas lluvias obligan al cuidado minucioso del agua para riego y consumo, ya que no hay en el subsuelo, y los cahueles o sitios donde se acumula el agua de lluvia son generalmente distantes.
La mayoría de los habitantes de la Payunia son puesteros o criadores de ganado menor. Son pobladores de condición humilde y vida simple, cuya economía se basa esencialmente en la cría de chivos y ovejas. El cuidado del fogón familiar donde se preparan los chivatos o cabritos jóvenes, generalmente asados a las brasas, es tarea de hombres y mujeres por igual. Las mantas y ropas de abrigo provienen de las pacientes jornadas frente al telar vertical. Luego de la expedición nos hablaba de él. Estamos a 3.500 metros de altura. Se puede observar el cráter, que tiene un diámetro de entre 6 y 9 kilómetros. Es notable el vulcanismo que se puede observar en todo el área del volcán Payún Matrú. La historia geológica del volcán comienza en el período terciario, hace 50 millones de años, con coladas y efusiones volcánicas de gran magnitud. Posteriormente sobrevienen nuevos periodos de gran actividad volcánica, con emanaciones de lava que se superponen a las anteriores para formar el protovolcán, es decir, el comienzo del macizo. En épocas más recientes, es decir, en el Pleistoceno, hace 1 millón de años, ocurren varias erupciones. Las rocas piroclásticas, producto de la actividad volcánica, son las causantes del hundimiento del sector llamado caldera. La gran cantidad de rocas ardientes ha formado un verdadero anillo alrededor del cono principal y los elementos más livianos han sido arrojados a distancias que superan los 100 kilómetros. Las últimas erupciones del Payún Matrú son recientes y corresponden a la época postcolombina, es decir, menos de 500 años. Jubilosas canciones populares se suelen escuchar en los receptores de las viviendas de la Payunia. Sus pobladores, con pocas palabras, nos hablaban sobre sus vivencias. ¿A qué se dedica usted, don Gallardo? Puestero, es ganadero, ¿no? ¿Y cómo lo trata el tiempo, la vida? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo le andan las cosas? Más o menos regular. No bien porque a veces, como es seco, quedamos, a veces no hay crianza. Está mala la crianza, anda malito. Depende mucho de las lluvias. Y a veces que no llueve, se muere mucho animal. Así que en vez de ir para arriba, va para abajo. ¿Y qué es lo que cría? Chiva, vaca y oveja. Cabalgar. ¿Y a dónde los vende después? Y vienen acá compradores, suelen venir a comprar. ¿Le pagan bien lo que le compran? Regular, algunas veces malito, ¿no? Porque acá una zona muy alejada pagan, el camino es malo. Pagan, tienen que sacar a ellos la nafta, tienen todo eso, nos ponen a nosotros ese problema. Así que si un animal vale 10, pagan 6, 7, más no le pagan. ¿Le pagan con plata o a cambio de mercadería? La mercadería a veces. ¿A veces le dan mercadería? Sí, algunas veces recibe algunos pesos, otras veces no. ¿Y si no es un trueque? Un trueque más, mercadería nada más. Y la mercadería acá es cara. Cara porque si una bolsa de harina vale 6, 7 kilos, ahora actualmente estamos pagando 14. Y 15 también. ¿Y su alimentación cómo es, don Germán? ¿Cómo se alimenta? Principalmente el mate, el asado, en fin, un tallarín, un guiso, en fin, cosas así. ¿Torta frita? Sopa, torta frita, el pan también se hace, pan con levadura. ¿Y el asado es casi siempre de qué animal? De chivo, de oveja, vaca también se carnea a veces. ¿Y el agua? ¿Cómo anda el agua? El agua es del tiempo, de lluvia. ¿Vas a la escuela, Alfredo? No, ¿No vas a la escuela? no. ¿Cuántos años tenés? 3. 13. Sí. ¿Por qué no vas a la escuela, Alfredo?
Y porque me sacaron de la escuela. ¿Quién te sacó de la escuela? Mi mamá me sacó de la escuela porque no aprendí. ¿No aprendí? No. ¿Qué pasaba? ¿Hacías la rabona? ¿Por qué no aprendía? ¿La maestra era mala? ¿No te enseñaba? No me daba la cabeza. ¿No te daba la cabeza? ¿La maestra era buena? Buena era la maestra, conmigo era muy buena. ¿Por qué no te daba la cabeza? No, porque no extrañaba el campo yo iba. No quería aprender la cabeza mía. Modestia, sumisión, vergüenza, temor son sentimientos que afloran en sus vivencias, pero por sobre ellas el amor a la tierra arde con más fuerza como el fuego de la hoguera familiar. Por donde vamos a ingresar y a penetrar en uno de los túneles principales que nos va a llevar a la sala de los derrumbes. Aquí vamos a encontrar algunos problemas para pasar con los equipos de video, dado el pequeño tamaño de la galería. De aquí pensamos acceder por este pasaje angosto a la sala donde está la estalagmita gigante, una formación que vamos a tener la oportunidad de apreciar. Y de aquí luego nos espera una escalada de cierta dificultad, para la cual llevamos todos los elementos técnicos apropiados, cuerdas, mosquetones y demás equipo de alpinismo. Y después la idea es penetrar por el paraje denominado El Pesebre en la galería de las columnas. El objetivo final es alcanzar por primera vez con equipo de video profesional la zona o la sala denominada Sala de las Flores, que está ubicada en este lugar. A medida que nos aproximábamos a la entrada, crecía la expectativa en el grupo. Sin duda, los abruptos túneles y pasadizos de la caverna, donde nunca ha penetrado la luz del sol, configuraba un mundo diferente a todo lo conocido en la superficie del planeta. Estas características estimulaban el interés de todos los miembros de la expedición. Nuestro colaborador, el experto ingeniero Gabriel Cabrera, nos hablaría sobre su origen. Este es otro fenómeno geológico característico de Malargüe. Como hemos visto en el Pozo de las Ánimas, en determinadas circunstancias, cuando el agua alcanza el manto salino subyacente, se producen disoluciones de este manto salino y se generan socavones que en el caso del Pozo de las Ánimas fue hundido o colapsado por el peso de los sedimentos cuaternarios superiores. En este caso nos encontramos en una característica dolina. La dolina es un fenómeno geológico de formas cavernosas, generado también por este proceso de tipo kárstico, así se denomina esta disolución de las aguas ácidas en el manto salino. El terreno geológico donde se desarrolló esta formación son las calizas arenosas o dolomíticas del Mesozoico, es decir, la era secundaria geológica, concretamente el período Jurásico. Estamos hablando del orden de centenares de millones de años. Debido a las abundantes filtraciones de agua y a las agudas salientes rocosas, muchos túneles ofrecían considerable riesgo.
El suelo resbaladizo, las pendientes abruptas, la oscuridad obstaculizaban el descenso. Además, el traslado del equipo de filmación dificultaba nuestros movimientos en los estrechos pasadizos. A medida que avanzábamos, cientos de galerías se abrían a nuestro paso formando un laberinto digno de una pesadilla. Según antiguas crónicas, el nombre Caverna de las Brujas le fue dado por los primeros pobladores europeos de la región, motivados por el hecho de que los indígenas mapuche encontraban refugio en la caverna y encendían en la entrada grandes fogatas para protegerse de las inclemencias del tiempo. Así, observadas desde cierta distancia, sus sombras se veían agrandadas y deformadas, y sus movimientos resultarían fantasmagóricos. Después de atravesar los primeros tramos de difícil acceso, comenzamos a observar el trabajo modelador de las filtraciones en las paredes rocosas de la cueva. Un mundo sobrecogedor aparecía ante nosotros. Gigantescos muros verdaderamente esculpidos por minúsculas gotas de agua. Miles de estalactitas y estalagmitas de diversas formas, colores y dimensiones ocupaban los rincones de galerías y oquedades. Las filtraciones laterales producen en las rocas curiosos pliegues de extraño diseño y de aparente aspecto frágil o quebradizo. Sin embargo, comprobamos que aún las formaciones más pequeñas conservan la solidez propia de la roca. De acuerdo a las mediciones, la temperatura de la cueva oscila entre los 9 y 10 grados centígrados durante todo el año, es decir, que no la alteran las variaciones térmicas exteriores del invierno y del verano. La infinita gota de agua continúa su labor milenaria. La humedad ambiente es del 100% y casi la totalidad de las paredes y galerías están humedecidas. Continuamos internándonos en las profundidades oscuras de la caverna por los húmedos y resbaladizos túneles. Al cabo de muchas horas de marcha que exigían un gran esfuerzo debido a los elevados desniveles que debíamos sortear, nos encontrábamos muy cerca del sector denominado Sala de las Flores. En este tramo del recorrido, las paredes de las galerías se caracterizaban por las numerosas salientes de puntas agudas. Finalmente, el momento esperado. Estábamos en la Sala de las Flores, llamada así por sus hermosas estalactitas excéntricas de fuerte coloración rojiza. Esta coloración se debe al carbonato de calcio y magnesio con hierro trivalente,
principales componentes de las rocas. Inundado por nuestra luz, el recinto exhibía sus jardines inmóviles, sus abigarrados ramilletes cristalinos. En silencio, el grupo compartía el privilegio de este espectáculo secreto y único. Allí, en ese lugar oculto, en las profundidades de un cerro, la naturaleza exponía su belleza humilde y grandiosa al mismo tiempo. Nos cabía una reflexión. ¿Era esta una metáfora de la vida o uno de los enigmas del hombre? Tal vez, pero es también el misterio de la creación que se manifiesta maravillosamente una vez más en un lejano rincón de la Argentina, en las entrañas de la tierra.